Si alguna vez has puesto atención a las genealogías que nos presentan los evangelios de Mateo y Lucas, habrás notado que son muy diferentes, a tal grado que Mateo 1:16 nos presenta a alguien llamado Jacob como el abuelo de Jesús, pero Lucas 3:23 nos presenta a alguien llamado Elí. Ante esta realidad podemos preguntarnos, ¿cuál de los dos tiene la razón? ¿Se contradicen los evangelios? Y si no es así, entonces, ¿quién fue el abuelo de Jesús? ¿Jacob o Elí? Quiero invitarte a que nos apoyes suscribiéndote a este canal si todavía no lo has hecho. Si ya lo hiciste, muchas gracias, pero si aún no lo has hecho, es fácil hacerlo. Solo haz clic en la opción que aparece abajo donde dice suscribirse y después de eso dirá suscrito. Con esta pequeña acción podemos llegar cada vez a más personas. Como la pregunta trata de la diferencia que hay en estas dos citas bíblicas, para llegar a la respuesta es necesario entender las genealogías de Jesús y entender por qué es que son diferentes. Las dos genealogías que tenemos en los evangelios han sido motivo de controversia desde los orígenes mismos del cristianismo. Eusebio, en su Historia Eclesiástica, hace mención de las dificultades que tenían los cristianos para interpretar las diferencias entre ambas genealogías. La explicación más común que se ha dado sobre las diferencias entre las dos genealogías es que una es la genealogía de José, el padre legal de Jesús, y la otra es la genealogía a partir de María, su madre. Pero esta explicación ha mostrado ser inconsistente. Además, a lo largo de la historia de la exégesis bíblica, hubo épocas cuando se consideró que el Evangelio de Mateo presentaba la genealogía de María y épocas cuando se pensó que era la de José. Pero ambas opciones no dan explicación satisfactoria a la pregunta de por qué tendría que consignarse la genealogía de una persona como José que no tuvo ningún parentesco con Jesús. De igual manera, la explicación que una es la genealogía natural y la otra la legal es el mismo argumento usando otras palabras y deja todavía sin responder las cuestiones principales. Para entender la respuesta, vamos a dar un gran salto en la historia para llegar hasta las conclusiones de la crítica histórica moderna que nos presenta la explicación más aceptable. Para ello es necesario comprender la diferencia entre historia e historicidad. La historia es el estudio científico y objetivo de hechos que ocurrieron en el pasado. La historicidad es el destacar y tomar aspectos del conocimiento histórico que pueden ser importantes para nosotros. Los evangelios no son históricos, sino que son historicistas. Esto en ninguna manera significa que no son verdaderos. He dicho que la historicidad parte del conocimiento histórico. Consecuentemente, sus conclusiones se basan en elementos ciertos. Para decirlo en otras palabras, los evangelios no son libros de historia, son libros que interpretan la historia. Como interpretación, se da paso a la introducción de la fe y la esperanza cristiana. Ni siquiera los evangelios mismos pretenden ser históricos. Veamos un ejemplo sencillo de verificar en estas genealogías. Mateo 1:17 afirma que hay 14 generaciones entre Abraham y David,
14 entre David y la deportación y 14 entre la deportación y el Cristo. Ahora, lo primero que podemos notar es que se usa la palabra Cristo, que es una articulación de fe, en una lista de nombres históricos. Lo segundo es que basta con saber contar para darse cuenta que tales números no cuadran. En realidad, desde la deportación hasta Cristo hay solamente 13 generaciones. Otro dato que es muy evidente es que desde la deportación hasta Cristo hay aproximadamente 500 años. En esos 500 años hay 14 generaciones. Entre David y la deportación hay otros aproximadamente 500 años. Y al igual que en el caso anterior, hay 14 generaciones. Hasta aquí todo bien. Podríamos decir que todo cuadra. Pero entre Abraham y David hay alrededor de 1000 años, es decir, el doble que en los dos casos anteriores. Y lo curioso es que solamente hay 14 generaciones. ¿Notas la incongruencia? Eso demuestra que las genealogías no son completas, se saltan muchas generaciones. La historia no permitiría ese salto, pero la historicidad sí, pues solamente destaca lo que le interesa para el tiempo actual. Entonces, el abuelo de Jesús fue Jacob, como dice Mateo, o Elí, como dice Lucas. Podría ser que ninguno de ellos. Lo verdadero es que ambos fueron descendientes de Jesús. Lo que no sabemos es cuántos saltos se están dando en cada genealogía. También pudiera ser que en algún evangelio no se esté produciendo ningún salto. Pero eso no afecta en nada la identificación de Jesús con Abraham, con David o con Adán, como lo hace Lucas. De la manera que es históricamente correcto que Jesús es descendiente de Adán, también es correcto que fue descendiente de Abraham y descendiente de David. Aunque demostrarlo históricamente no sea del interés de los evangelistas. ¿Contienen entonces los evangelios informaciones falsas? No, porque la historicidad no se opone a lo histórico, más bien lo sigue. Al comprender que el criterio de los evangelistas era historicista, nos lleva a una comprensión de que no tenemos que escoger entre una genealogía y la otra. Podemos creer ambas, aunque sean diferentes. Eso es lo que la fe puede lograr, porque la redacción de los evangelios se hizo partiendo de la fe. Entonces, ¿cómo se explican las diferencias? Sencillo, no se explican, solo se comprenden. Al comprenderlas, se desvanecen. Las diferencias entre genealogías se comprenden al comprender quién es Jesús. Si Jesús es el Cristo, es históricamente cierto que es hijo de Abraham, de David y de Adán. Eso es lo fundamental. Ahora, ¿por qué el camino que sigue Mateo es diferente al de Lucas? Porque ambos escribieron con propósitos teológicos diferentes. Ello dio como resultado genealogías diferentes y dio como resultado esas diferencias. Siendo elaboradas con propósitos de fe, no debe de verse desde el punto de vista histórico. Debe discernir su mensaje para nosotros, porque esa es la fuerza de la historicidad, destacar elementos de la historia para nuestra enseñanza en nuestra época. Si pudiéramos comprender esta verdad, nos ahorraríamos muchas dificultades de interpretación al estudiar los evangelios.